Hola chicos, mi nombre es el profesor Hugo Gontaruc y les voy a enseñar el curso de química. Específicamente hablando, vamos a hablar de esta tercera semana, donde vamos a ver el átomo y su estructura. Inicialmente se creía que el átomo, como su mismo nombre lo dice, A, sin, tomo, división, era una partícula pequeña que no tenía división. Esto viene desde la época de los griegos, donde Demócrito y Leucipo plantearon esta idea. Nosotros sabemos ahora que el átomo está formado por diferentes tipos de partículas mucho más pequeñas, dentro de las cuales nosotros podemos ver dos partes, en el núcleo y la zona extranuclear. Podemos ver en la figura, el núcleo es esta zona de acá que se encuentra bien condensada en un pequeño tamaño, pero con una gran masa. ¿Qué encontramos en el núcleo? Encontramos partículas de carga positiva llamadas protones y encontramos los neutrones, partículas que no tienen carga. A diferencia del núcleo, tenemos también la zona extranuclear, una zona muy grande, de un volumen muy extenso, pero con casi nada de masa. En esta zona nosotros encontramos a los electrones, partículas que tienen carga negativa. Ahora, si hacemos una comparación entre el protón y el electrón, podemos decir que la masa del protón es 1800 veces la masa del electrón. Por eso es que se concentra en el núcleo toda la masa. Vamos a hacer la representación de un núcleo. Todo núcleo se representa de esta manera, con un símbolo, el número atómico, y el número de masa. ¿Qué cosa es el número atómico? A ver, si hacemos una analogía, el número atómico es para el átomo como la huella digital para cualquiera de nosotros. ¿Qué implica la huella digital? Nuestra identificación. De la misma manera, este número atómico es la identificación de un átomo. ¿Qué cosa es el número atómico? No es otra cosa que el número de protones. Veamos el otro término, el número de masa. ¿Qué es el número de masa? ¿Dónde se concentra la masa de un átomo? Pues hemos dicho que la masa de un átomo se concentra en el núcleo. ¿Qué había en el núcleo? Protones y neutrones. Por tal razón, el número de masa es igual a los protones más los neutrones. Cabe resaltar que ya habíamos definido que P era el número atómico, razón por la cual yo puedo decir que A es igual a Z más N. ¿Correcto? Planteemos algunos ejemplos para poder determinar cuáles son el número de protones, de electrones y de neutrones en un núcleo cualquiera. Por ejemplo, veamos aquí, tenemos el átomo de sodio, que tiene un Z11 y un A23. Si nosotros decimos directamente que un átomo tiene un número atómico de 11, implícitamente el número de protones también es 11. Como el átomo no tiene carga, es un átomo neutro, el número de electrones también es 11. Y el número de neutrones es 12. ¿Cómo hemos hallado esto? Bueno, hemos dicho que el número que está aquí abajo es el Z. Y este valor de Z siempre es el número de protones y el número de electrones, siempre y cuando sea un átomo neutro. Y para hallar el número de neutrones, lo único que tenemos que hacer es restar. 23 menos 11 me da el valor de 12. Lo mismo ocurre en el átomo de oxígeno, 18 y 8. El número de protones vendría a ser 8. El número de electrones, como es neutro, es 8. Y el número de neutrones vendría a ser la diferencia. 18 menos 8, 10. Entonces,
Eso es lo que ocurre cuando nosotros hablamos de un átomo neutro. El número de protones debe ser igual al número de electrones y esto es igual a Z. ¿Correcto? Muy bien. Pero si todos los átomos fueran neutros, esto sería bien simple. Lamentablemente, nos vamos a encontrar con los iones. ¿Qué es un ion? Su mismo nombre lo dice. Es un átomo que tiene carga eléctrica. Pero si no mal recuerdo, en un átomo nosotros teníamos carga positiva y carga negativa. Entonces, un ion también tendrá carga positiva o carga negativa. Veamos, por ejemplo, este átomo. La idea es que si voy a tener un átomo que tiene carga positiva, debe de haber más protones que electrones. Pero la pregunta sería, ¿es posible que un protón venga y pueda entrar al núcleo del átomo? No podría. ¿Por qué? Porque obviamente va a pasar por una zona completamente negativa y eso sería imposible. No puede entrar un protón. ¿Cuál sería la otra opción? La otra opción es que uno de los electrones que está en la nube electrónica salga. Eso haría que el número de protones que hay en el núcleo sea mayor que el número de electrones que está en la zona extranuclear. Entonces, ¿en qué se basa la formación de un ion? La formación de un ion se basa en la ganancia o pérdida de electrones. Si el ion tendrá carga positiva, entonces es porque ha perdido electrones. Mientras que si es un anión, deberá haber ganado electrones. Entonces, veamos un par de ejemplos en los cuales se hace referencia a un ion. Por ejemplo, en este sodio, que ya lo hemos hecho en el caso anterior, pero siendo un átomo neutro, ahora es un ion. El número de protones sigue siendo el mismo, porque sigue siendo el valor de Z, es decir, 11. Para el número de electrones hay que tener cuidado, porque ahora este número Z tiene que restarse de la carga. Es decir, 11 menos más 1 me da 10. Y el número de neutrones sigue siendo el mismo, la resta que vendría a ser 12. Si nos vamos al otro lado, donde ahora tenemos el oxígeno con carga menos 2, el número de protones sigue siendo el mismo, 8. Y de nuevo hay que restar este 8 con este menos 2. 8 menos menos 2 me va a dar 10 electrones. Y el número de neutrones sigue siendo el mismo, que vendría a ser 18 menos 8, 10. Si comparamos ambos ejemplos cuando tenían carga y cuando no tenían carga, podremos ver que lo único que ha variado es el número de electrones. Entonces, esto va con lo que acabamos de explicar, que el ion se forma solamente por variación en el número de electrones. Es decir, si va a ser un catión, va a perder electrones. Si va a ser un anión, va a ganarlos. Pero también nosotros podemos encontrar otro tipo de ejemplos con respecto a los núcleos. Vamos a encontrar, por ejemplo, los isótopos. ¿Qué son isótopos? Podemos ver el ejemplo aquí abajo. Los isótopos, por ejemplo, del carbono, isótopos del carbono 12, 13 y 14. ¿Qué tienen en común estos átomos de carbono? Si podemos fijarnos, todos tienen un Z igual a 6. Entonces, la definición del isótopo no es otra cosa que átomos que tienen el mismo Z, es decir, el mismo número de protones, pero diferente número de masa. O si lo quieren tomar desde otro punto de vista, diferente número de neutrones. Cabe resaltar
que entre los isótopos del carbono podemos encontrar el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Por ejemplo, ¿dónde encontramos el carbono 12? Bueno, el carbono 12 es parte de nuestro cuerpo, forma las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo. El carbono 13 sirve para detección de compuestos y el carbono 14 es conocido por ser utilizado en determinar el tiempo de fosilización de un fósil. Si a una persona se le hace la pregunta de ¿cuánto pesas? Usualmente uno responde 50 kilos, 70 kilos, 80 kilos. Si yo quisiera saber cuánto pesa un átomo, ¿en qué unidad se podría medir? Bueno, la idea es la UMA. Su mismo nombre nos dice unidad de masa atómica. ¿Qué cosa es una UMA? Una UMA es la 12ª parte de un átomo, de la masa de carbono 12 y equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Casi nada, ¿verdad? 24 ceros es bien pequeñito. Ahora, nosotros hemos hablado de que existen isótopos y que todos los átomos tienen isótopos. ¿Estos isótopos influyen en la masa del átomo? Sí. Para poder calcular cuál es la masa de un átomo, se utiliza esta fórmula. Para hacer un ejemplo de ello, veamos qué sucede con la masa del átomo de boro. El átomo de boro tiene dos isótopos, el isótopo 10 y el isótopo 11, cada uno con su porcentaje de abundancia. Dicho esto, aplicando la fórmula, tenemos la masa isotópica del primero por su porcentaje de abundancia, más la masa isotópica del segundo por su porcentaje de abundancia. En una multiplicación, una operación simple, me sale 10.8 U o U más.